Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos todos. Hoy estamos con el tema que se titula Echando fuera demonios. Echando fuera demonios. Por ahí ya vi caras de alegría. Por ahí vi unas caras de alegría. Bueno, quiero como manera de introducción tenerles algo muy presente, y es que como lo hemos visto en temas anteriores que llamaban los 4 enemigos, pues nosotros tenemos realmente 4 enemigos. En muchas ocasiones la gente piensa, y hay muchos cristianos que piensan que el único enemigo que tenemos es Satanás o el diablo. Entonces, a todo lo que les pasa en su vida, normalmente siempre le están echando la culpa al diablo. Entonces, tienen celos, tienen ira, son peleones. No, es que el diablo me empujó, es que el diablo. No, tu carne también tiene mucho poder sobre ti, y muchas veces no es que sea el diablo, pero hoy vamos a trabajar y a aprender cómo echar fuera demonios y ver los ejemplos que Jesús ha puesto para trabajar con este tema. ¿Por qué es posible echar demonios? Y una de las preguntas o las respuestas es porque el reino de los cielos se ha acercado. Básicamente, por eso es que podemos que Dios haga estos prodigios de echar fuera demonios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ir a Lucas, capítulo 11, del 14 al 20, y vamos a seguir la lectura. Dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era ¿qué? Mudo. O sea que hay demonios mudos, ¿cierto? Dice, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. O sea, le decían a Jesús, danos una señal del cielo para saber y creer que tú eres el Hijo de Dios. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, mire, Jesús tenía algo muy tremendo, y es que él conocía los pensamientos de la gente. Entonces, cada cosa que alguien pensaba, yo me imagino, o sea, si aparte de lo vituperaron, lo ofendieron, hicieron cosas contra él, usted se imagina que uno a veces recibe solo lo que escucha, pero uno pudiendo escuchar aquello que solamente están pensando, debe ser muy tremendo, ¿no? Que solamente con que usted vea a una persona ahí y que, ay, como está de gordo de pastor. ¿Cierto? Y no, Dios te bendiga. No, mentiras. Cosas así. Imagina una mujer que pueda darse cuenta que está pensando la otra. Ay, otra vez el mismo vestidor, 8 días. Esos tacones no les salen con ese bolso. ¿Cierto? No, sería... ¿Te imaginas cómo sería eso? Dice, y otros para tentarle le pedían señal del cielo. Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Para la muestra un botón, un divorcio, una casa donde se está peleando el esposo y la esposa todo el tiempo, y hay división, finalmente hay ¿qué? Ruptura y separación. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice la palabra que a nosotros nos van a acompañar señales y prodigios cuando Dios está dentro de nuestros corazones. Y una de esas señales, obviamente, es echar fuera demonios, ¿cierto? Necesitamos conocer algunos principios para echar fuera demonios. Necesitamos conocer algo bíblico acerca, creer también en la autoridad de Jesús, porque necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque normalmente, como dice la palabra, que por sus frutos los conoceréis. Y uno de esos frutos también es que la autoridad de Dios esté en nosotros, o de Jesús, para poder actuar contra los demonios y normalmente poderlos echar fuera, ¿cierto? En este versículo
a Jesús le decía, mire, es que usted echa demonios, es porque usted como que es el príncipe de Belcebú, o sea de los duros ahí, de los demonios. Y Jesús le decía, ¿cómo puede un reino dividirse contra sí mismo? ¿Cierto? Es como que un pueblo enemigo entre ellos mismos se mate, ¿cierto? No es así, porque Dios Jesús tiene toda autoridad sobre los demonios y dice que los echa ¿con qué? En el versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. O sea, ¿qué usa Dios para echar los demonios? Solamente su dedo, ni siquiera una patada, ¿no? Un dedito, para echar fuera los demonios, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender de que un reino que se divide contra sí mismo no se puede mantener. Y era lo que pretendían los fariseos y los que perseguían a Jesús cuando lo veían echar fuera demonios. Claro, porque los demonios hacían el escándalo, gritaban o le decían, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué? Porque solo la presencia de Jesús atormenta a un demonio. Se incomodan, ¿cierto? Solamente la presencia que hay del Espíritu Santo, la presencia de Dios, hace que ellos quieran huir, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que quieren echar fuera demonios, pero ellos mismos trabajan con ocultismo, con cosas que son alejados de la santidad. Entonces mucha gente dice, bueno, tiene un demonio, y de hecho tiene un demonio, pero entonces lo llevan donde la señora que practica brujería, que para que le saque el demonio. O sea, como un demonio saca otro, antes le ponen otro poquito más, o se lo cambian por otro, para que la señora piense que es que quedó libre. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, o le dicen a la famosa, no, es que a usted le hicieron magia negra, yo con magia blanca le saco eso, y es otra también negra. Es otra que viene disfrazada y supuestamente, ¿por qué? Porque es que un reino no se puede dividir contra sí mismo. ¿Sí? Es ilógico que un poder diferente al poder de Jesús, al poder del Padre, pueda echar fuera demonios, porque sería lo que es el acto contrario, ¿cierto? A Jesús, mire, tratar a Jesús de demonio, de príncipe de los demonios, de Belcebú. Pero él, aun siendo así, les dijo, bueno, ¿y los hijos de ustedes por quién echan fuera los demonios? Si yo lo hago por Belcebú, entonces ustedes por quién lo hacen. Algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos enemigos del diablo. Yo quiero que usted lo mire no solo en la dirección donde siempre es que el diablo es nuestro enemigo. No, usted es el enemigo del diablo. O sea que el diablo le teme a usted. Si usted está caminando con Dios, si usted está obedeciendo, haciendo lo correcto, esa luz que hay en usted, esa protección angelical que hay en usted, ese poder de Dios, hace que el diablo le tenga a usted miedo. Mire que en el Génesis, cuando dice que castigan a Eva y a la serpiente, y le dice, Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le hablaba a la serpiente. O sea que la mujer es una enemiga poderosa del diablo. Nosotros también, pero las mujeres han sido declaradas como enemigas número uno. O sea, la enemiga de la serpiente será ¿qué? La mujer. Y la mujer tiene un poder tremendo. Cuando una mujer se mete con Dios, así como en el principio hubo esa falla, cuando una mujer es una intercesora, una guerrera de oración, el diablo tiembla. ¿Por qué? Porque hay poder que se manifiesta. Entonces, tener claro que nosotros somos sus enemigos, no él de nosotros. Aunque realmente él como enemigo maquina y trabaja tratando de hacernos mal, pero visualicémonos como enemigos de él para que podamos sacar los demonios de una persona sin temor, ¿cierto? Sacarlos sin miedo, porque él debería tener miedo de nosotros. Nuestra presencia, siempre su presencia, debería atormentar a los demonios. Si un demonio está feliz y cómodo con usted ahí, es porque no hay luz. No hay luz o hace parte de ese mismo gremio. ¿Los demonios a quién atormentan normalmente? A los que no tienen a Cristo. No, antes atormentan sí a los que no tienen a Cristo y normalmente atacan a los que tenemos a Cristo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poner la duda, sembrar algún tipo de, a veces de sentimiento. ¿Qué pasa con algo? Resulta que hay demonios
que entran a tu vida, pero normalmente el que le abre la puerta a los demonios, ¿quién es? La carne nuestra. Cuando la carne se levanta, ella lo que hace es irse a la puerta, a abrirla o abrir todas las ventanas. Claro, cuando abre la puerta, en ese momento sí llega ¿quién? Los demonios. Entonces tú empiezas, por ejemplo, tu carne se levanta en deseos inmorales y esa carne no se aguanta y ay, hijo madre, ¿y yo qué hago? Y caes. Pero cuando haces eso y empiezas a volverlo una iniquidad, abres las puertas de par en par y ahí sí entran espíritus de ¿qué? De lujuria, espíritus que empiezan allá a controlar y a poseer esa morada. Pero quien dio el primer paso, ¿quién fue? La carne. La carne fue la que dio ese primer paso. Entonces, mire cómo Jesús, echando estos demonios, Él no les pone tanta importancia a los demonios. Simplemente les daba una orden y fuera, los echaba, ¿cierto? Porque vamos a ir a 1 de Juan 3:8, donde nos damos cuenta a qué vino Jesús. Porque aunque los demonios existen desde hace mucho tiempo, solamente con Jesús empezaron como a manifestarse o a darse cuenta que la gente tenía demonios y que había que echarlos, ¿cierto? Él fue el que vino a enseñar, a mostrar que mucha conducta, mucha enfermedad, mucha situación son demonios. En estos días estábamos orando y el Padre nos hablaba en revelación en lenguas y nos decía que aquellas cosas que nosotros le llamamos enfermedad no son sino demonios que están disfrazados con un nombre de enfermedad. Entonces a veces le abrimos las puertas o dejamos que ellos nos ataquen, porque muchas veces, por ejemplo, usted toma una decisión de cambiar y de dejar de su carne, salir de un pecado, y preciso al otro día usted se enferma, o en esos días se enferma, le da un virus, le da fiebre, le da algo. Pero es porque son retaliaciones del demonio, porque usted lo sacó de su vida, le cerró la puerta, y entonces el que coge a patadas la puerta, que es su templo, es usted mismo, y lo que hace es que lo lastima y lo aporrea. O a veces cuando hay esa lucha interna de que yo quiero obedecerle a Dios, pero todavía tengo puertas abiertas a Satanás, y muchas veces Jesús se queda ahí luchando, y usted, que es como el como el cuadrilátero del boxeo, si usted es un cuadrilátero y dentro de usted hay una pelea, usted también se ve sacudido, ¿cierto? Contra las cuerdas, contra lo que sea, el piso. ¿Por qué? Porque somos ese recipiente o ese lugar donde se está librando esa batalla. Entonces muchas veces los demonios, cuando son expulsados, cuando les cerramos la puerta, vienen a atacarnos en ocasiones, vienen como a tener cierta retaliación, ¿cierto? Pero ahora que me estoy manejando bien, que cerré esto, me enfermo. Sí, muchas veces. ¿Y qué pasa también? En ocasiones, cuando hay esa liberación, lo que Dios te está permitiendo vivir es el mismo dolor que sintió Jesús mientras tú estabas en ese pecado. Esto es nuevo y es parte de la revelación que Dios nos ha venido dando. Porque muchas veces nosotros pecamos, ofendemos a Dios, le damos rienda suelta a nuestra carne, los celos, la ira, la inmadurez. Pero cuando llegamos a cerrar esa puerta y de una vez le damos salida a esos demonios, Dios permite que nuestro cuerpo sea a veces dolido y atacado de la misma forma en la que fue quebrantado Jesús mientras usted y yo manteníamos en ese pecado. No sé si me estoy explicando. Sí, es como claro. Entonces en Juan 1:3-8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. O sea, si tú a estas alturas de la vida estás pecando, llámese pecado cualquier nombre, escucho nombres. Lujuria. Desobediencia, mentira, orgullo, ira, celos, contiendas, disensiones, chitos, mentas, papitas. Eso, dice, el que practica pecado es ¿de quién? Del diablo. Si tú aún a esas alturas, que ya estamos coronándonos, ¿qué bimestre? Tercer bimestre. Vas a más de la mitad del proceso de formación de un discípulo de Jesús. Obviamente hay que aprender muchas cosas más, pero en lo básico vas por un 75%. Si en tu vida, ojo, yo te quiero hablar hoy, si en tu vida tú aún andas haciéndole caritas al mundo y haciéndole caritas a Dios,
aún te estás comportando y estás mostrando que eres un hijo del diablo. Porque el padre de mentira, ¿cómo se llama? El diablo. Y si somos mentirosos, ¿a quién le estamos haciendo caso? Al diablo. Si estamos siendo inmorales, ¿a quién le hacemos caso? Entonces, tenemos que amarrarnos las riendas, amarrarnos los pantalones. ¿Para qué? Para tomar decisiones radicales. Mire, hay pecados que son de muerte, pero hay pecados que no son de muerte, pero que igual ofenden a Dios. Y son casi todos que tienen que ver con nuestro carácter, con esos celos, con esa inmadurez, con ese mal genio, con esa irascibilidad. Porque la idea es que tengamos y desarrollemos el carácter de Cristo, el carácter de Dios en nuestra vida. Dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Él empezó con mentira desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacerlas, vino a acabar con ellas. Y eso es lo que queremos hoy en este desarrollo del tema. Que vamos como entrando y saber que Él nos ha dado autoridad y ir conociendo estos principios para llegar a enfrentar en algún momento y echar fuera demonios. Ok. Ordenándole a los demonios. Vamos a ir a Marcos 1, 17, 28. Marcos, capítulo 1, del 17 al 28. Y dice así. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, que él enseñaba ¿qué? El día. ¿Cuál era el día de reposo en ese tiempo? El sábado. Hoy en día lo hacemos el domingo porque celebramos ¿qué? La resurrección de Jesús, que fue en domingo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué como quien tiene autoridad? Porque cuando Jesús hablaba y enseñaba, Él con su ejemplo, con su testimonio, avalaba lo que hablaba. Mientras que un escriba no, o un fariseo, hablaban muchas cosas, predicaban muchas cosas, pero realmente su vida no era conforme a lo que hablaban. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, empezó a gritar. ¿Por qué? Porque se incomodó con la presencia de Jesús. Dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Cuántos demonios estaban hablando ahí? ¿Uno o varios? Varios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús siempre guardaba de no presumir o de que no supieran todo el mundo o hacer alarde de que era el Hijo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿A cuántos les habló Jesús? ¿A varios o a uno? A uno. O sea que Él simplemente dio la orden a un demonio que era el jefe y todos salieron. Y varios le hablaban, ¿por qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Él simplemente dijo, cállate y sal de ahí. Y de una vez salió. Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No importa cuántos demonios sean, no importa qué cantidad haya en una persona, Jesús tiene el poder y nos ha dado a nosotros ese poder de echarlos fuera. Normalmente a un demonio no se le pide el favor, porque Jesús dice, échenlos fuera. No le diga, por favor, si sale demonio, que es que...
Estás como entorpeciendo aquí la vida. No seas malito, por favor. Te lo ruego, por amor a Dios. No, se echan fuera con autoridad. Ojo, hay una cosa y usted puede echar demonios. Tampoco es que usted tenga que gritar. Sí, porque a veces gente pone grite y en el nombre de Jesús, demonio inmunda. Pues la autoridad no la da el grito. O usted coge, ¿cuántas veces usted de niño hacía una pilatuna, hacía algo, y su papá con solo darle una mirada, usted ya sabía lo que le esperaba, o el regaño que le metieron, ¿cierto que sí? ¿Y por qué? Porque hay autoridad, porque hay una autoridad que está representada y que podemos ejercer. Entonces, no se discute tampoco con los demonios, porque hay muchos demonios que en un momento dado una reunión, una vigilia, un tiempo de mucho mover del espíritu, se alborotan y empiezan a hablar y a dar voces y a tratar de asustar. Entonces tampoco es ponerse uno ahí a discutir con él, ¿cierto? Y mucha gente que cree que hacer guerra espiritual es insultar a los demonios. Sí, que diablo inmundo y diablo cochino y pues no. Simplemente de la orden se van fuera y ya, en el nombre de Jesús. Ojo, no es solo por el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús. Y eso es algo que quiero que ahorita lo tengamos un poquito más claro. Entonces, esta gente se maravillaba en este tiempo porque decía, ¿qué clase de doctrina es esta? Que aparte de que habla del Padre y de Dios, echa fuera a los demonios. O sea, que en la doctrina de Jesús también está el echar fuera a los demonios. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos entrado, digámoslo así, en una dimensión en algo, y es que hay demonios, por ejemplo, de maldición generacional, que están ahí porque desde los padres hubo cosas, ¿cierto?, que se traían. Pero muchas veces cuando se hacen prácticas solo orientadas a echar fuera demonios, sin que haya un arrepentimiento real de la persona, tienden a suceder lo que dice la palabra, y es que los demonios vuelven. Después de salir, pasan un tiempo buscando lugares secos y después regresan y traen a 7 peores que ellos. Entonces a veces por hacerle el bien a una persona, si usted solamente lo que le hace es reprender demonios y echarlos fuera, es que la persona tenga de pronto un respiro unos días. Pero si esa persona no tuvo un arrepentimiento, no se consagró a Dios, no se entregó a Dios, su estado va a ser peor. Va a ser peor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos total autoridad y capacidad, si estamos con Dios, estamos arrepentidos, si Él viene a nuestra vida de verdad, a que los demonios huyan solos. Ni siquiera tendrías que echarlos fuera. Ellos se van. ¿Por qué? Porque cuando tú renuncias a la carne y a todas las cosas, ¿quién entra en ti? Jesús. Él entra a morar y todo queda otra vez, Él toma el control para que todo salga, ¿cierto? Obviamente hay momentos en que en un discipulado o en algo toca echar fuera demonios y hay que hacerlo, porque pueden haber demonios de maldición generacional, demonios fuertes de gente que ha estado de pronto metida en brujería, en cosas, y se hace ya una liberación pues más personalizada, sin escándalos y sin cosas, pero ya con todo un conocimiento de lo que la persona se tiene que comprometer para poder ser libre, porque o si no su estado podría ser peor, ¿cierto que sí? Entonces, lo primero que Dios enseñó en la mayoría de los casos de la palabra era a echar fuera demonios, a tener autoridad. Pero eso es lo que quería decirnos a nosotros, es que los demonios salen porque ya el reino de los cielos se está implantando en la tierra. Es una forma de mostrar de que donde está Dios, donde está la presencia de Jesús, el poder del Espíritu Santo, los demonios tienen que huir, porque se está implantando y se está haciendo evidente el reino de los cielos, ¿sí? Marcos 16, del 15 al 18. Dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales que siguen a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es lo que hay que creer, porque si creemos en Él, esas señales son las que nos van a seguir. Y en este caso, que estamos hablando de echar fuera demonios, es dar la orden. A veces hay niños súper rebeldes que no, y muchas veces hay demonios que atormentan, que les mueven la conducta y hay que reprender esos demonios, echarlos fuera, ¿cierto? Incluso de su casa, usted debe reprender, porque muchas veces ellos están, hay huestes, hay gobernadores de las tinieblas que van en misión por las calles, por los sectores, por los barrios, por todos los sitios, enviando huestes de maldad a hacer daño en los hogares, a causar discordias, a sembrar muchas cosas. Y tenemos que estar haciendo esa batalla también para que en el nombre de Jesús podamos echarlos fuera. Entonces, tener en cuenta algo, no es con su nombre, es en su nombre. Yo les voy a poner un ejemplo. Viene por la carretera una tractomula de ¿cuántas toneladas? Como 16, algo así. Viene por una vía a 80 kilómetros por hora y en media carretera se para un señor con un uniforme azul, un pito en la boca y hace esto. Levanta la mano. ¿Qué tiene que hacer el camión? ¿Por qué se detiene? Si es más chiquito que el carro. Por la investidura de poder que tiene esa persona. Tiene la autoridad para poder que tenga autoridad sobre ese, aunque sea más grande, más pesado, más rápido, la autoridad la tiene él. Eso es lo que hacemos nosotros, hacerlo en nombre. Cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, estamos representando a Jesús. Por eso, cuando se echaba fuera demonios, dice, y toman las serpientes y si vienen cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y tenemos que tener en cuenta que ese poder ha sido delegado a nosotros y que nos teme el demonio. Obviamente a usted no le va a temer el demonio si usted anda en la carne, si usted anda en pecado. Nos pasó un día que estábamos en una reunión y una niña de las que vino hace mucho tiempo, no habíamos empezado la iglesia como tal los domingos, y en pleno una reunión se le alborotó un demonio a una pelada, estaba ahí sentada, y empezaba a acercar, bueno, entonces empezamos a reprenderlos, y dos de los que habían en ese tiempo que estaban empezando a aprender de Dios, que no andaban como pensábamos que andaban, le fue poniendo la mano encima a la muchacha aquí en el hombro y a reprender, y el demonio llegó y le metió un arañón al que le tocó y lo miraba y se reía. O sea, lo miraba no porque era con los ojos cerrados, pero giraba la cabeza y se reía de ellos. ¿Cómo pretendes tú echar fuera demonios siendo un mismo demonio que te está llevando, digámoslo así, te está controlando tu vida? Entonces, y de pronto a veces hay gente que emprende una carrera loca en ponerse a echar fuera demonios porque cree que ahí es donde está el éxito, sabiendo que se echa fuera un demonio, puede que en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús que tienen respeto a la autoridad, salgan, pero ¿qué daño le estás haciendo a una persona que en su voluntad no está el cambio, la palabra no está en ellos y su estado postrer va a ser mucho peor? Entonces vas a tener que mantener cada 8 días haciendo lo mismo, echando fuera demonios, porque nunca va a haber una convicción y un compromiso. Entonces eso es lo que tenemos que tener presente, que hay una autoridad en nosotros, que es de parte de Dios, pero nosotros tenemos que ser representantes de Jesús. La Biblia dice, cuando envía, claro que ahorita lo vamos a leer, porque cuando Él mandó a los 70, que ellos llegaron todos contentos porque los demonios se sujetaban. Lucas 8, 26, 33. Lucas 8, 26 al 33. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, o sea, era desnudo.
ni moraba en casas, sino en los sepulcros. O sea, un tipo desnudo, endemoniado, que vivía en un cementerio. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sabían quién era, quién había en ellos, en él. Te ruego que no me atormentes. Si le dijo te ruego que no me atormentes, era porque su presencia de una incomodaba a los demonios, ¿cierto? Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, era una fuerza descomunal, y un demonio, cuando una persona está endemoniada, está bajo la actuación de un demonio, la fuerza es impresionante. Yo recuerdo una vez que una flaquita, por una cosita ahí de nada, que tenía un demonio y se le manifestaba un día, nosotros así todos guapos, no, vamos a echar fuera ese demonio. Pero no sabíamos que el demonio inicialmente hay que atarlo, y era un demonio muy tremendo, porque el demonio de esta chica era una chica que no se amaba a sí misma, una chica que había intentado suicidarse varias veces, y ese es uno de los pecados más tremendos, atentando contra el primer y segundo mandamiento. Y el demonio era muy fuerte, entonces uno pensaba que ella necesitaba era ser libre, no, lo que necesitaba era amarse. Y ese demonio puso una guerra impresionante, que éramos como 6 o 7 con una flacuchentica y nos levantaba, o sea, era una cosa tremenda. Después aprendimos que era de otra forma, pero aún aplicando de atándolo y dejando pues en el nombre de Jesús atado, aún ese demonio nunca salió. ¿Por qué? Porque tenía un derecho legal. Cuando hay un pecado que no se confiesa, un pecado, algo que no se reconoce, los demonios tienen como una escritura que usted le entrega. Y el demonio se queda ahí, escondidito, guardadito, y realmente sacarlo, o se hace como que salió. Y hay demonios, usted les echa afuera y mismo actúan. No sale nada. Apenas ven que uno se va, entonces, y usted dice, uy, salió, quedó libre, porque no hay un arrepentimiento. Entonces realmente, aunque hay momentos, y Dios le permitirá a uno discernir también en qué momentos hay que hacerlo, ¿no? Y cuando Jesús nos decía, nos hablaba y decía a través de los dones, que cuando tuviéramos discípulos que ya estuvieran en obediencia, sujetos y supieran a qué iban, era el momento de liberarlos, no antes. ¿Por qué? Porque es para limpiar cualquier rastro que haya de influencia negativa, de pactos, de cosas que puedan llegar a ver en la vida, y poder ser libres de esto, ¿cierto? ¿Leímos hasta el 33 o no? No. ¿Y el 30? Ok, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión de soldados eran más o menos 6,000 soldados. O sea que este señor sí estaba endemoniado de verdad. Muchos, legión. Y dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo, porque ellos les temen ir al abismo, que es el lugar de castigo para ellos. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. O sea que también un animal podría llegar a ser poseído por un demonio o influenciado por un demonio. No, y pasa muchas veces que uno está en algún lugar, está orando, reprenden el lugar, y los perros o los animales se incomodan. O ellos hacen que ellos hagan bulla, que se pongan a ladrar, que se desesperen, porque lo hacen, ¿cierto? En este caso Jesús, ¿qué nos enseñaba? Que los espíritus buscan cuerpos, los demonios buscan un cuerpo donde habitar. Y si tú les das permiso en tu casa, que es tu templo, pues ahí van a estar haciendo de las suyas, van a estar ahí molestando e incomodando. Entonces es importante que nosotros podamos discernir también entre la carne y un demonio, porque como les decía, muchas veces yo creo que Satanás está parando en un rincón llorando, diciendo a mí todo el mundo me echa la culpa, porque a veces la gente en su misma religiosidad, en vez de aceptar que tiene un problema de carácter, tiene un pecado que no ha confesado, un pecado que no se ha arrepentido, dice que es que
el diablo es el que lo influyó o se lo produce, ¿cierto? Ustedes saben que los celos, las fornicaciones, las contiendas y todo lo que hay en nuestra vida, ¿de dónde sale? ¿Sale de los demonios? No sale de los demonios. Gálatas 5, del 19 al 21, podemos evidenciar que todo eso sale de nuestro propio corazón, de nuestra propia carne. De allá que nuestro corazón no es un buen consejero. Porque a veces el dicho de que la soledad es la mejor compañera, pues si estás en la presencia de Dios, con palabra de Dios, sometido de la forma, y estás, ojo, obedeciendo, sí puedas recibir un buen consejo, ¿cierto? Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, y no dice del demonio ni de Satanás, de la carne, de este cuerpito, esta vida, esta carne, esta lengua, estos pensamientos, que son, ¿qué? Adulterio. Obvio, si usted empieza a adulterar, ¿le abrió puertas a quién? A espíritus de inmoralidad sexual, y la cosa se pone peor. Porque hay fortalezas que se forman dentro de usted para que el pecado sea mucho más intenso. Pero del corazón es donde sale que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Mire, idolatría no es solamente adorar imágenes. Un hijo para ti puede ser una idolatría. Un hombre que te gusta, una mujer con la que te obsesionas puede ser tu ídolo. El dinero, la mamá, un trabajo, algún tipo de actividad, incluso hasta un deporte. Algo puede ser para ti un ídolo. Todo lo que esté en medio de Dios y de ti es un ídolo. Aquellas cosas que tú no apartas de tu vida para que Dios tenga un acceso directo a ti, eso puede ser un ídolo. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué es una herejía? Herejía es cuando yo digo algo que digo que lo dice Dios o dice la palabra, o que no es verdad de la palabra, es una mentira. Eso se llama una herejía, ¿cierto? Como usted decir, no, es que yo puedo fornicar, puedo hacer esto y de todas maneras voy a ser salvo. Eso se llama una herejía. No estoy obedeciendo, estoy fuera de cobertura, no me someto a autoridad, no obedezco a Dios, pero digo que Dios me habla y que Dios me guía. Eso se llama herejía. ¿Listo? 21 dice, envidias. ¿De dónde salen las envidias? ¿Del diablo? No, salen del corazón, la carne. Homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No irán al reino de los cielos. Y no podemos tener esa herencia que Dios da. Hay algo muy tremendo, y es que muchas veces uno cuando está joven, priman los deseos de la carne, priman los deseos del corazón, ¿cierto? De pronto con el tiempo la gente ya vivió muchas cosas, le tocó fondo, hizo muchas cosas, y uno como que ya coge más conciencia de que, uy, ¿de dónde me sacó Dios? De pronto a veces a los jóvenes, todavía ese sueño de lograr tantas cosas, hacer muchas cosas que no han hecho, de pronto los desvía mucho de entregarse de corazón a Dios. Pero no hay edad para eso. No hay edad para entregarnos a Dios. Puedes ser mayor, puedes ser joven, pero si lo haces de corazón, Dios va a luchar por las cosas que tú quieres y que tú amas, si tú lo pones a Él en primer lugar. Y hay que entender algo, tú nunca puedes reprender las obras de la carne. Pues hablando de reprender un demonio, ¿cierto? Si en mi vida yo tengo inmoralidad sexual, nada se gana usted poniéndose, reprendo en el nombre de Cristo estas ganas de ver pornografía. Pues realmente usted tiene que someterse a la palabra, tiene que edificarse y tomar decisiones radicales, ¿cierto? ¿O usted cree que a punta de reprender demonios se le va a ir la envidia, se le van a ir los celos? No, a través de creerle a Dios, de creer en la palabra y que la palabra lo forme, ¿sí? Porque son obras de ¿quién? De la carne, no influencia demoníaca en ese momento.
Entonces es algo que tenemos que hacer, que no podemos reprender las obras de la carne y hay es que hacerlas morir. Dice la palabra, haced pues morir en vosotros toda obra de la carne. Y no es difícil, es tomar la decisión de querer agradar a Dios. Y no hacerlo como un sacrificio, hacerlo por amor se hace el sacrificio, ¿cierto? Es por amor que podemos hacerlo. Marcos 3:13 vamos a ver cómo Dios primero establece a los 12 y después, Marcos 3:13, establece primero a los 12 para darles autoridad y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero previo a eso había pasado toda la noche orando, pidiéndole al Padre quiénes iban a ser de sus 12, porque él tenía muchos discípulos, muchos. A veces la gente piensa que él solo cogió 12, no, él tenía muchos. Incluso por ahí habla de los 70 también, pero dentro de esos escogió a 12 como, ¿por qué? Porque ese número 12 es más cercano, más estrecho para poder dedicarse y hacer un buen trabajo en ellos. Es como cuando usted va a clase, hoy en día un grupo de estudiantes, usted va a un colegio público y son grupos de 60 estudiantes. O sea, antes usted, clase éramos y mucho 20, y usted aprendía y podía preguntar, y hoy en día con 60 y más peladitos, yo no sé cómo hacen esas profesoras de primaria, porque todos hablan a la vez y la profesora grita más alto que ellos, y yo no sé, a uno le da dolor de cabeza con solo entrar. ¿Cómo harán? Y es muy complicado. Jesús aplicó eso para los 12 para poder enseñarles, escogerlos. Y en Mateo 10:1 vemos cómo él también les da autoridad. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay muchas enfermedades, casi todas diría yo, en la mayoría, que son de origen espiritual. Mire ese mudo, era un mudo, pues que él nació mudito, o se enmudeció de un momento a otro, un trauma. Son demonios que también entran a hacer eso. Entonces, muchas de las enfermedades que pueden haber en las personas, casi la mayoría, son demonios, que se les ha dado poder a través del pecado. Entonces hay demonios que muchas veces están en las generaciones porque el pecado ha continuado. Hay familias que todos son, por ejemplo, hay familias que son incestuosas, ¿cierto? Que hay problemas de incesto. ¿Saben qué es incesto? Sí. Es como uno tira una pelota y la incesta ahí en el... El incesto es relación entre familiares, hijos, sobrinos, tíos, hermanos. Y muchas familias han sido incestuosas. Y hay pecados de ese tipo que se pasan de degeneración en degeneración, ¿cierto? Como otros tipos de pecado, alcoholismo, y usted ve que casi siempre el pecado viene ligado muchas veces a ciertas enfermedades. Entonces todos mueren de cáncer, pero también usted va al trasfondo y todos tienen un pecado similar en la familia que trae como consecuencia un cobro, porque dice la palabra que porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, y dice otra parte de la Biblia que dice que Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces tú dices, no, es que yo estoy muy bien, yo creo en Dios, pues Dios mantiene conmigo, obvio, Dios mantiene en todas partes. O sea, el que dice eso, hay gente muy segura que dice, no, es que Diosito siempre está conmigo. Obviamente, Él está en todas partes, pero necesita estar es dentro de ti, es donde lo tenemos que llevar. Él les da autoridad a todos sus apóstoles y les dio autoridad para que, dice en el 1, entonces llamando a sus 12 les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice que estas señales seguirán a los que creemos, ¿cierto? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Tenemos es que creer, igual que al creer y tener la seguridad para reprender un espíritu inmundo. Y hay momentos en los que los espíritus no se soportan, o sea, no soportan la presencia y se manifiestan. En ese momento hay que echarlos fuera, ¿cierto? No, ay, que escóndase ahí, que es que ahorita no hay tiempo. Pues hay momentos, o si es un tiempo de un trabajo de más profundidad, pues sí se hace una liberación ahí calmaditamente y se expulsan demonios, se hace confesar todo para poder que haya
una liberación. Lo que pasa es que esas confesiones tienen que ser honestas y de verdad, desde el fondo del alma, porque si no, no hacemos nada. Y hemos tenido muchos ejemplos donde el Padre mismo nos ha hablado de gente que tiene, bueno, para gente que más adelante va a ver el video, obviamente en esta iglesia sabemos que hay dones en los cuales Dios habla, y nos ha dicho, mira, tal persona aún está en su lucha y él mismo es el que tiene que cerrarle las puertas y sacar ese demonio, ese hombre fuerte, porque se deja levantar y hay que aplastarlo, ¿cierto? Pero tener dominio propio y hacerlo. Bueno, y le dio autoridad a los discípulos, pero también le dio autoridad a los 70. Y vamos a Lucas 10, con ese versículo terminamos. Lucas 10, 17 al 20. Del 17 al 20. Y dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea que hay que tener miedo, ¿no? Hay que echarlos fuera. Dice, pero no os regocijéis, ojo, no se alegren en que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué dice eso? Porque también la palabra dice que muchos llegarán delante del Señor a decirle, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre sanamos enfermos, ¿sí? Echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, mucho cuidado, porque a veces se cree que el hecho de que un demonio se sujete en el nombre de Jesús quiere decir que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Y eso no es así. ¿Cierto que no? No es así. No siempre es así. Hay gente que puede simplemente, y hay gente, usted ve que hay gente hace, que ni siquiera son cristianos y hacen es que exorcismos, aparentemente. Y le hablan en el nombre de Jesús y le echan que agua bendita y un crucifijo y el demonio, ¡ay! Se alborota ya el demonio y supuestamente se va. Pero realmente lo más seguro es el show ahí los hace y los engaña, porque el demonio es mentiroso. Entonces, Dios nos ha dado ese poder y autoridad, y mucha gente puede echar fuera demonios y hacer cosas en el nombre de Jesús, pero sin siquiera ser una persona, un hombre salvo, un hombre que tenga ya, una persona que tenga el nombre inscrito en el reino de los cielos. Entonces es entender y tener claro que cuando tú le entregas la vida, te rindes a Jesús, te arrepientes de todos tus pecados, todo tu proceder y le entregas tu vida, los demonios se tienen que ir. Se tienen que ir. Obviamente Jesús utilizó muchas señales porque era forma de mostrar que el reino de los cielos también se había acercado, de que se estaba instaurando, y obviamente hay poder en él, pero no caer en el error de pronto agarrarnos a reprenderle demonios a todo el mundo, sabiendo que no han tenido un arrepentimiento y les vamos a hacer a largo plazo un daño, ¿cierto? Y tampoco pensar que solo porque los demonios se nos sujetan o se les sujetan a alguien, porque les hablan en el nombre de Jesús, ya están tranquilos de que su vida y su nombre están en el libro de los cielos. Hay que tener la confianza, la presencia de él en nuestras vidas y ejercitar esa autoridad, ¿cierto? Pero también tener como el discernimiento y la prudencia, porque un discípulo a usted le dice, venga, es que repréndame que yo estoy muy endemoniado, estos celos y esta envidia no me deja. ¿Usted qué le diría? Es la carne, tienes que amar, no estás amando, estás dejando que tu carne se levante, ¿cierto? Hay otro tipo de demonios que a veces son, por ejemplo, pesadillas y cosas, hay que reprender y orar por el discípulo y echar fuera todas esas cosas. Es básicamente lo que tenemos acerca de echar fuera demonios, y es de tener esa seguridad, de ese respaldo de parte de Dios para echarlos fuera, porque son parte de las señales que nos acompañan. Dios. ¿Sí? De los sabios.
Exacto. Así es. Ahí estábamos hablando, para los que no escucharon, porque no se escucha si no se habla por el micrófono. Dice el 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Estas cosas que liberar a la gente, a hacer los milagros de Dios. Dice, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Por eso tenemos que ser como niños, porque tenemos que tener fe, creer. Un niño cree lo que tú le digas, y más si es tu hijo pequeñito y lo que le prometas o lo que te diga y tú le respondes. Puedes decirle una mentira si fuera el caso y el niño queda convencido de que le diste la respuesta correcta. Bueno, esto fue entonces Echando Fuera Demonios y muchas gracias.